formas, algunas muy... Perdón, me había olvidado. Claudio, pongo a grabar, Sí. porque hay personas que por ahí no van a poder estar presentes, pero quisieran después escuchar. Me acaba de avisar el sistema. Sí, no, ya sé, hoy en día no se puede, yo antes ponía a grabar y no se escuchaba, ahora se nota que el mismo programa hace que sea público, si grabamos por si alguno protesta, pero todos los que no van a hablar como vos pueden apagar la cámara, así que no hay problema. Y una cosa que sí, que es importante, que todos los nombres y apellidos que ahora vos ves, cuando en la grabación no salen, ¿eh? No salen estos nombres, los vemos mientras estamos conectados, pero después de eso en la grabación no salen los nombres, ¿eh? Así que no, al pelo. Bueno, continúo entonces. Sí, perdóname, pero quería avisarte porque me olvidé de ponerlo al principio y lo puse recién. Listo. A ver. Sí, Bueno, continúa. les sigo contando entonces. El sistema penal que ha cambiado en los últimos años, bueno, le da algunas herramientas tanto a los defensores como a los fiscales, y uno a veces como psicólogo tratante, ¿no es cierto?, que tiene que ir a defender un informe, ya sea por casos de homicidio, por casos de abuso sexual, por casos de impedimento de contacto, como me ha pasado también, que es lo que hoy se está viendo mucho, las denuncias por impedimento de contacto, y uno a veces es psicólogo o de la mamá o del hijo, ¿no es cierto?, del niño. Bueno, pero el tema es que el psicólogo que se sienta en esa silla es a veces atacado de una forma tremenda. Y yo, hace muchos años atrás, cuando fue mi primera vez, si bien sentí una incomodidad tremenda por el ataque de la fiscalía, ustedes fíjense que el objetivo del fiscal es desacreditar, ¿no es cierto?, desacreditar de la forma, ¿cómo les puedo decir?, más agresiva posible que pueda haber, porque lo que buscan es quebrarte, que vos te quiebres en pleno juicio, ¿no es cierto? Y yo he visto casos en los que han salido psicólogas llorando y mal, y descompuestas en el juicio. Por eso que hoy por hoy la mayoría decide, no, mira, yo este caso prefiero, si va a ir a juicio, prefiero derivarlo o que lo haga otro. Porque es terrible el escarnio por el que sufre un psicólogo que no hizo más que atender a un paciente, hacer terapias, tener sesiones, como la clínica lo indica, y hacer un informe. Entonces es atacado a veces de una forma descomunal. Por ejemplo, ¿dónde te recibiste? Porque pareciera ser que no es lo mismo recibirse en la universidad privada que en la pública. Entonces, si, privada. Sí, me recibí en una universidad privada, sí. Bueno, así como te hablo. ¿Qué experiencia tiene? Y no, yo en ese entonces tenía, creo que 3 años de experiencia. 3 años nada más, sí, 3 años de experiencia. Bueno. ¿Y en cuántos casos como este ha actuado? Y este debe ser el segundo. Bueno, ¿viste? Esa es la forma de desacreditar a un profesional que tiene la fiscalía o la otra parte, porque a veces uno está de parte de la fiscalía. A mí me tocó estar en un caso muy conocido, que es el caso Lastra, no sé si todo el mundo lo conoce, el caso del médico que interrumpió un aborto. Entonces en ese caso yo estuve del lado de la fiscalía. En algunos casos era el enemigo número 1 y en este caso era el mejor aliado que tenía. Pero bueno, el tema de la psicología en el ámbito jurídico es así. O sea, uno tiene que pensar bien antes de aceptar un caso, y ni hablemos de los casos de abuso sexual. ¿Sí? A mí me valió varias acusaciones muy serias, e incluso persecuciones políticas, que me han dejado como enseñanza
que hoy por hoy no se lo puede acusar a una persona con poder, lo tenés que pensar 10 veces. Si vas a acusar a una persona, y más hablando del tema del abuso sexual, eh, por haber abusado, en este caso abusaron de una paciente mía, y yo hago la acusación junto con la paciente, porque, o casualidad, no era la única paciente de la cual había abusado, pero las otras no se habían animado nunca a realizar la denuncia. Entonces esta paciente me pide que la acompañe en la denuncia, cosa que yo hago, y bueno, se trataba de una persona muy importante, de mucho poder político, y un funcionario, ¿no es cierto? O sea, eso me valió una persecución que usted no tiene ni idea hasta dónde llegó. Estuve hasta con custodia policial. Entonces, la enseñanza que hoy me dejó esa experiencia es que hay que pensarlo no 3 veces, 10 veces antes de denunciar a una persona con poder, ¿sí? Por más que sea culpable, incluso. Pero bueno, en el ámbito familiar no estamos muy lejos, no hay mucha diferencia, porque a veces en las audiencias la jueza o el juez de familia este, en audiencias te llama a declarar, ¿no es cierto?, por qué te ofrecen como prueba alguna de las partes, ya sea la parte acusadora o la que estás defendiendo, ¿no es cierto? Pero vos tenés que ir a declarar. Y me tocó también enfrentarme a psicólogos amigos por informes en los que yo, por ejemplo, me oponía a una revinculación, por diferentes motivos. Yo decía, no está para revincularse con el papá o con la mamá. A veces es con el papá o con la mamá. Pero a veces eso va en contra de, digamos, el objetivo del juez. Entonces, si el juez está pensando en una revinculación positiva, que le caiga un informe que dice que no se puede, que se opone el psicólogo tratante a la revinculación, pasás a ser el enemigo número 1 del juzgado. Y aunque los fundamentos sean serios, y hay alguien que está levantando la mano, ¿es porque quiere hablar? No. Aparentemente no. Perdón, No. levanté la mano por otro lado, perdón. Bueno, Bueno, dale. No hay problema. bueno, Alpedo. Así que bueno, Una cosa que aprovecho para decirte, Claudio, vos no querés tener competencia en el tema forense, ¿no? Porque me parece que me lo estás asustando a todos. De acá. no, Después de esto nadie eh, sale forense. gente, este, Bueno, es esta un parte, chiste, pero la idea que arrancaste, si me parece bárbaro, contarle los pormenores de, primero que por ahí terminamos tentándolos. A mí me gustaría tentarlos a que puedan hacer esta tarea, ¿no? Dale. a mí me preparó el día que yo fui a hacer mi primera declaración, nadie me dijo que iba a ser así. Está bien, perfecto. Salí descompuesto, porque en forma peyorativa, decir, te recibiste en la UFLO, como diciendo, ¿viste? O sea, ¿y qué posgrado tenés? En ese entonces yo estaba cursando un posgrado en neurocognitiva en la Universidad de Favaloro, pero no lo había terminado. Entonces imagínate, pero no lo terminaste. No. Entonces, ¿por qué decir? Y cosas así, cosas muy, muy humillantes, Está bien. muy humillantes. Entonces, es parte de la formación en esta clase de clínica, que yo se los digo porque a mí nadie me lo dijo, ¿sí? Está bien. Hay mucho trabajo, en eso los voy a alentar, les voy a decir la verdad, hay mucho trabajo en esto. Hay eh, mucho engaño, hay mucho, o sea, hay que hacer terapia, uno tiene que hacer terapia después de este caso, aunque digamos, cueste reconocerlo, pero es cierto, uno tiene que termina haciendo terapia después.
Yo he tenido casos, y que son muchísimos, en los que han venido madres al consultorio a pedirme que, sin dar nombres obviamente, porque nunca vamos a dar nombre, porque es secreto profesional, pero sí de lo que se pretende en algunos casos, que esto es muy peligroso, de usar a los niños para acusar al padre o a la niña, a los menores. Entonces te piden, vienen y te dicen que ellas tienen la idea de que el hijo fue abusado, o la hija fue abusada, por el papá. Entonces yo quiero que me des un informe donde diga que mi hijo fue abusado. Y vos no encontrás ningún criterio de abuso sexual. Entonces cuando se lo decís, te dicen, bueno, no, me voy a ver a otro psicólogo. Y a veces te enterás que anduvieron dando vuelta no sé cuánto tiempo hasta que alguien les pasó un informe que dice que sí, hubo abuso sexual. Entonces se dispara un proceso que es terrible, porque por más que después se compruebe que el abuso no existió, la persona quedó con una mancha de por vida, y el daño que se le hace al niño también. Y no es un caso, hay miles de casos de eso. ¿Puedo decir Entonces, una cosa en este punto, Claudio? sí. En Río Negro nunca se va a decir que no hubo abuso, se va a archivar la causa. O sea, nunca se sobresee ante denuncias de abuso sexual. O sea, que nunca se investiga. Una vez que te pusieron la mancha, no sale más. No, incluso el mismo acusado prefiere, si archivaron la causa, prefiere no seguir porque... No, por lógica. ¿No es cierto? Porque le puede jugar en contra. Por un lado. Pero también entonces, es cierto... Como existe la probation, chicos, gente, sí. Entonces a veces a la persona, el fiscal le habla en una audiencia y le dice, mira, tenemos dos posibilidades, o vamos a juicio, ¿no es cierto? Más allá de que seas inocente o no, pero tenés la posibilidad de aceptar tu culpa y te vamos a dar menos de 3 años. Entonces si vos, obviamente que eso les ahorra todo un trabajo, todo un proceso se ahorra. Entonces, ¿qué pasa? La persona por miedo termina aceptando una probation por más que haya sido inocente. ¿Por qué? Porque hace una firma, tiene, este es el famoso juicio de prueba, tiene que, ¿cómo se dice?, cumplir con algunas pautas de conducta durante 1 año y un informe psicológico también, ¿no es cierto? Entonces firman aceptando la culpa, y esto implica que durante prácticamente hasta que no pase 1 año, en el juzgado de familia tampoco le permitan ver a los hijos, ¿sí? Porque hasta que no se resuelva la causa, una causa es inherente con otra, entonces tampoco pueden ver a los hijos. Entonces, es una cosa que, que va más allá de cualquier entendimiento que alguien utilice a los niños para este fin. Pero se hace. Y podríamos decir que en otras circunstancias, si fuera del ámbito de la justicia, sería una extorsión. Porque vos, si a alguien le decís, si vos no querés que yo te acuse de tal cosa, tenés que hacerme tal otra, eso sería una extorsión. Pero dentro del ámbito de la justicia es legal. Esto de que se extorsione. Si te declaras culpable, te da... Por eso, estas son las reformas que hubieron en los últimos años en la parte penal. Como por ejemplo, les voy a contar algunas experiencias, como por ejemplo, cuando hay alegatos en los juicios penales y la fiscalía le toca el turno de las preguntas, entonces una de las formas de preguntar legales que hay ahora es, usted tiene que contestar por sí o por no. ¿Sí? Entonces, a veces las preguntas son tan ambiguas que vos no sabés si decir que sí o no. Y si llegás a decir no, pero en realidad, porque querés aclarar que no es tan así, o si decís que sí y querés aclarar que no es tan así, entonces te paran el carro y te dicen, usted tiene que contestar por sí o por no, nada más, no puede aclarar nada.
¿entendés? Y no podés decir ni, ¿entendés? Tenés que decir, y es un sistema muy perverso porque te quita toda posibilidad, ¿no es cierto?, de defenderte. No, yo les cuento mi ejemplo, ¿no es cierto? A mí el Colegio de Psicólogos me sancionó, ¿no es cierto? Me quiso sacar la matrícula. Pero acá en Río Negro la matrícula no la da el Colegio de Psicólogos, la da el Ministerio de Salud Pública. No es como en Neuquén, que tienen todo armado en un solo lugar, ¿no es cierto? Acá en Río Negro, quien da la matrícula es el Ministerio. El colegio, digamos, lo que hace es una colegiación y nada más. Pero el poder de sacarte la matrícula la tiene el Ministerio. Entonces un fiscal me dice, usted está acusado en su profesión por el Colegio de Psicólogos, ¿sí o no? Y yo le dije que sí, pero el ministerio le rechazó el pedido de anularme la matrícula. O sea, el ministerio no me anuló nunca la matrícula porque al sumario que hizo el Colegio de Psicólogos le faltaban partes. Yo me presento en el ministerio con el sumario y le faltaban partes, encima estaba foliado. O sea, muy burda la jugarreta. Entonces, no me dejaron explicar eso. Entonces me dijeron, usted responda por sí o por no. ¿Lo sancionó el Colegio de Psicólogos o no? Y tuve que decir que sí, porque la verdad me había sancionado. La sanción todavía no estaba firme, pero tuve que decir sí, me sancionó. Nunca pude decir, pero el ministerio apoyó mi matrícula y por lo tanto puedo seguir trabajando. Eso nunca lo pude decir. Porque es por sí o por no. Y como eso te hacen varias preguntas en las que vos no sabés si decir que sí o no, porque a veces te acusan de falso testimonio, ojo. Y es lo que te dice el fiscal. Usted tiene que contestar por sí o por no, pero acuérdese que hizo un juramento, porque uno cuando se sienta en esa silla, en los juicios, el juez te toma un juramento y vos tenés que decir, o sea, decir la verdad y nada más que la verdad, y vos te tenés que parar y decir, sí, juro. Entonces, no, tiene que responder. Hay alguien que está preguntando si en ese caso uno se ve en la obligación de omitir la pregunta. No, no se puede omitir la pregunta. ¿Por qué? Porque si vos haces silencio, el fiscal dice, señor juez, ¿el testigo va a declarar o no? Entonces el juez le dice, señor, usted tiene que declarar por sí o por no. ¿Sí? Así que no. Uno tiene que contestar. ¿Sí? Ese es el tema con los juicios. Hoy en lo familiar está pasando lo mismo. Bueno, yo tengo muchos casos en los que, no sé si en Neuquén, no me acuerdo cómo es el número de la ley, Jorge, pero acá se llama 3040, ¿cierto? En Es la estos de momentos violencia. la 3040 es nacional. Antes en Neuquén tenía otra numeración, pero en todo caso adhirieron a la nacional y es 3040 igual. Sí. Bueno, Eh, la denuncia 3040. La 2340 era la de Neuquén, pero al adherir a la nacional quedó como 3040 igual que la de Río Negro, creo yo, ¿eh? Estoy hace 8 años que no estoy trabajando en estos temas, pero supongo que no debe haber cambiado tanto. A ver, tenemos gente que trabaja en Neuquén. Male, ¿tenés idea de eso? ¿Malena? No, la verdad que ¿No te no. acordás del número de la ley? No. Bueno, no veo otra persona. Vos, Ana, estás también igual que yo, fuera de training, así que, ¿eh? Pero bueno, al pelo. Vos hoy habías levantado la mano, Malena, porque pasó algo por estilo a Erika, que parecía que habías levantado la mano. ¿No fue para hablar o para preguntar algo? No. Bueno,
Vale, Sí, dale, seguí. si alguien quiere preguntar algo, me paran y me preguntan, ¿sí? Yo o sea, para Yo eso estamos. Para eso estamos. veo justamente que como no tenés, no estás llevando un orden, lo ideal es justamente que podamos charlar de situaciones que a ustedes los toque de alguna manera, ¿no? De alguna manera, porque vos algo que dijiste es muy claro, elija o no forense, voy a tener que alguna vez mandar un informe a un juzgado, casi seguro. Es muy poco probable. Va a tocar. Y ustedes piensen en esto. Bueno, ahora porque estamos en pandemia. Pero si alguien decide mandar un informe, se tiene que hacer cargo después. Es decir, si lo llaman a declarar, es obligación y es un ilícito no ir, ¿no es cierto? Así que vos presentás un informe en la justicia y tenés que esperar que en algún momento te van a llamar. Está bien. Así. Los informes están basados en test, ¿no es cierto? Que a diferencia, y eso, no sé si eso tendríamos que hacer otro encuentro porque eso es fascinante, el tema de que uno debe de elegir para tomar. Difiere muchísimo, muchísimo, yo les diría que en un 100%, de los test que se toman en el ámbito forense. Y esto me ha provocado diversos enfrentamientos con los psicólogos forenses, porque yo a veces les recrimino, no los acuso, pero les recrimino de la falta de clínica que hay en los informes forenses. Porque ellos en una sola sesión hacen un informe, ¿no es cierto? Y a veces los puntos de pericia son trastorno de personalidad, si tiene o no tiene capacidad de haber realizado el acto por el que se lo acusa, si es peligroso para sí mismo o para los demás, en los casos de los abusos sexuales, si hay indicadores de perversión. Bueno, los puntos de pericia son infinitos, ¿no es cierto? Y un psicólogo forense a veces en una sola sesión lo resuelve. Y vos a veces venís trabajando con un paciente meses o años, ¿no es cierto? Entonces a veces pasa que yo he ido incluso como perito de parte, porque después te contratan las partes para que vos participes de algunas pericias, para no dejar a la otra parte sola y que decida por sí mismo lo que dicen los informes. A veces tu informe difiere con el informe del psicólogo forense, o sea, es muy diferente. Entonces, si están de acuerdo, se presenta un solo informe, y si hay desacuerdo, se presentan informes distintos. Obviamente que hay que justificarlos. Y a veces en los juicios, como muchos juicios muy conocidos últimamente, que han salido en los diarios y demás, algunos han tenido relevancia nacional, vos ves que los psicólogos se sacaron los ojos ahí adentro, porque dicen cosas totalmente opuestas, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo. En el caso del funcionario provincial o nacional que yo les digo que acusamos por abuso sexual, el psicólogo forense decía que la paciente no tenía, ¿cómo se dice? Estrés postraumático. Mis test decían que la paciente tenía estrés postraumático, o sea, había sido abusada por más de 2 personas. Y el psicólogo forense decía que no había estrés postraumático. Decía, imagínense la diferencia de criterios y cómo lo justificás, ¿no es cierto? Y muchas veces yo no estoy en total desacuerdo de los test que se toman en la psicología forense, si bien están avalados y demás, pero es mi opinión personal, ¿sí? Y yo me hago cargo, es que se basa mucho en porcentajes, ¿no es cierto? Se toma una lista a veces
una persona que tiene que pasar por estos test está hasta 6-7 horas contestando una lista de preguntas que a veces son más de 600. ¿En Imagínate. Minnesota estás hablando? Sí, en Minnesota. Ese es uno. Que les encanta a los forenses. Entonces, a veces vos escuchás a un psicólogo en pleno juicio decir que el test dio que tiene un porcentaje de un 55%, para reducirlo en palabras comunes, un 55% de ser un abusador sexual. O tiene un 90%, en los test dieron un 90% de que es un abusador sexual. O el test dio que tiene un 30%, y eso el juez, ¿cómo lo maneja? O sea, le tiramos la pelota al juez, ¿no es cierto? O como pasa en las cámaras GESE, muchas veces se dice, no hay criterios para decir o no si hubo o no hubo un abuso. Entonces uno pasa un informe sin dar una conclusión certera, ¿no es cierto? Entonces, que se arregle el juez. Entonces, yo creo que nos falta mucho conocimiento en clínica. Por ejemplo, y esto me lo preguntaron en un canal de acá, de televisión muy cerca. ¿Hay un perfil? Y yo se lo pregunto a ustedes también. ¿Hay un perfil del abusador sexual? Me encanta la pregunta, pero para que alguien te conteste, ¿eh? Quiero que alguien conteste. Yo diría que una de las que estoy viendo, que no veo la cara de todo, pero una de las arriesgadas puede ser la Malena. Malena te va a contestar. Dale, Malena, a ver. ¿Hay un abusador sexual? ¿Hay un perfil del abusador sexual que se pueda determinar? Perfecto. La pregunta tiene que estar mejor formulada, sí. Y yo, si hablo yo creería que no. Me parece que es más o menos esto que decía el señor con respecto a qué tanta probabilidad tiene un sujeto de cometer un delito. En ese punto es como que, bueno, puede ser que tenga un porcentaje muy bajo y sin embargo lo cometa. Exacto. No se sabe. Uno puede, me parece que como psicólogo, uno lo que puede decir es eso, que tantas posibilidades hay de que cometa o no un delito. Ya si lo comete o no, bueno, uno no puede hablar por eso. Exactamente. No hay un perfil de un abusador sexual, porque si no resolveríamos todos los casos. O sea, a ver si entiendo bien, Claudio. Uno de los riesgos que tenemos es que a veces... O sea, hay test, por ejemplo, el Rorschach, que no es un test, es un psicodiagnóstico en sí mismo, y a veces podemos ver cuestiones perversas en una persona, pero nunca pasó al acto. O sea, puede tener pensamientos, puede tener ideas, ¿no es cierto? Pero nunca ser un violador. Entonces no existe. Entonces, Claudio, una de las cosas que estoy escuchando yo... Que voy a enchufar porque esto me consumió casi toda la batería. A ver si te quedas sin batería. Dale, enchufa. Bueno, pero yo voy a aprovechar y lo voy diciendo, ¿no? Un riesgo que tenemos, que está muy idealizada en nuestra profesión, y a veces pareciera que los jueces quieren que nosotros juzguemos. Y eso hay que tratar de evitarlo constantemente. Nosotros no somos jueces. Y nosotros damos indicadores, no juicios. Pero... En ese, Jorge, ¿puedo decir algo? Dale, adelante, adelante. Me pasó una situación de una paciente que estaba en un caso judicializado, en el cual me solicitaron un informe para después hacer una declaración en base a un caso que en realidad ya estaba encaminado, en el cual ya tenían
diferentes pericias que constataban un acto, un abuso. Ya había pericia médica, había pericia psicológica, y yo como psicóloga tratante de la paciente, me pide después la fiscalía un informe en el cual yo después me asesoro, tanto en control clínico como legal, porque bueno, a todo esto el fiscal lo que me solicita es que yo diga qué indicadores habían, aparte de los que ya existían de la psicóloga que había hecho la cámara Gesell, y de lo que había dicho los médicos forenses, que constataran el abuso. Con sustento de ejemplos y cuestiones bibliográficas. Que bueno, en el asesoramiento lo que me dijeron era que no era necesario, o sea, porque ya era como demasiado, era como que ya estaban todas lo necesario, digamos, para imputar a este sujeto, ya estaba, era como que no era necesario, y solicitaron como varios informes, no solamente a mí, sino a otras disciplinas que trataban a mi paciente, ya como en una cuestión muy exacerbada, como que me parece en ese punto como importante esto, el control clínico y el asesoramiento legal. Al pelo. Te cuento que la entendí hasta cierto punto. ¿Vos alcanzaste a escuchar, Claudio? Sí, Porque sí, sí. estaba justo buscando, aprovechamos y llenar el tiempo que estaba buscando. Pero una cosa, Malena, te pregunto. ¿De qué se trataba el caso? Era un caso de abuso. ¿Pero ella había sido abusada o ella era acusada de ser abusadora? No, es una niña abusada. Ah, pero una niña. Perfecto, perfecto. Bueno, este es un dato muy importante. ¿Eh? Porque podíamos... ¿eh? Lo que pasa, que a muchos colegas les debe haber pasado también, es el tema de los abusos sexuales en menores de 5 años, ¿no es cierto? Eso es terrible, porque si vamos a dividir las clases de abuso, ¿no? Si nos vamos a referir a las clases de abuso sexual simple, es muy difícil probar. Es muy difícil, casi imposible. Por eso los psicólogos forenses tienen una forma de explicarlo muy, se puede decir, con conceptos que los jueces no entienden, porque a veces cuando se lo dicen a un juez, el juez se enoja y le dice, bueno, pero hábleme, eso y lo he visto, eso déjelo para dicen, eso déjelo para sus alumnos. Acá díganos si lo que pasó ocurrió. Entonces, esta premisa dice que no hay criterios patognomónicos sexuales. Y en cierta forma es cierto, no hay forma de probarlo. ¿No es cierto? No, le voy a... Cuando Mara Gesell, excepto que la acusación se haga cuando el niño tiene más de 6 años o 7. Porque si ocurrió justo en esa brecha, de los 3 años y medio y 4, lo más probable es que se acuerde y lo resignifique. ¿No es cierto? Entonces, a los 6 años, por eso esas causas no hay que cerrarlas, como me ha pasado en Neuquén, que han cerrado causas porque el nene no dijo nada en la cámara Gesell, 3 años y 9 meses, no dijo nada, lo cual no significa, tampoco se lo puede inducir para que lo diga, porque la inducción anula la cámara Gesell. Pero muchas veces no dicen nada y eso no significa que el hecho no haya ocurrido. Entonces las causas, como dice Jorge, se archivan. Pero entonces es muy difícil trabajar en las acusaciones de abusos sexuales en menores de 5 años. ¿No es cierto? Porque uno sabe, cuando el niño, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay que tener mucha teoría.
cuando el niño después de los 6 años, 7, dice que abusaron de él, a los 2 años o al año de vida, acá hay una construcción, como dice la teoría. Es decir, alguien lo está induciendo a decir, porque la teoría nos dice que los recuerdos, en gran porcentaje del ser humano, uno comienza a recordar lo que pasó entre los 3 años y medio, 4, uno se acuerda de lo que pasó en su infancia. Hace falta el desarrollo del lenguaje para poder haber recuerdos, si no es repetición, diría Freud. Hay un informe de una forense que decía que, me mandan el informe para que yo lo rebata, donde decía que la niña había contado que cuando tenía 1 año tenía un pijama a rayas y el papá la había tocado. Y eso es lo que pone en la conclusión la psicóloga forense, de que la niña decía de que cuando tenía 1 año, ¿quién se acuerda lo que dice? A ver, yo no me acuerdo ni lo que hice a los 5, la verdad, no me acuerdo ni a los 5 años me acuerdo, ¿no es cierto? Pero en un porcentaje muy alto uno comienza a recordar o a tener memoria después de los, en un porcentaje muy pequeño a partir de los 3 años y en un porcentaje más alto entre los 3 años y medio, 4, ¿cierto? Entonces, el tema del abuso sexual simple... Bueno, una cosa que por ahí me parece bueno para, así como cuestión muy global, ¿no? La macana de estas denuncias por abuso aparecen más fácilmente en los divorcios conflictivos y justamente son más elegidas las edades de 2 o 3 años porque justamente el chico tiene más dificultades para poder expresarse, ¿no? Y poder contar. Pero bueno, un indicador ahí clave para la mayoría es la denuncia. ¿Quién aparece dentro de un conflicto ya en el divorcio o aparece por otros motivos? Porque una cosa... A veces por una cuestión de división de bienes. Bueno, pero hasta ahí ya tienen algo de lo cual atajar. Decir, bueno, contextualmente, ¿dónde aparece? Pero está bueno tenerlo también como contexto, ¿no? ¿Esto tiene una utilidad, esta denuncia de abuso, o no? ¿No? Pero también es cierto que se eligen esas edades, entre 2 a 4 años, que son las que la comunicación del niño es más problemática, ¿no? Y que vos no vas a poder decir lo que le pasa al chico, sino que podés ver si usa palabras de adulto o no en el relato, porque para que pueda decir lo que dice, hay un adulto que lo induce, y si lo induce con palabras de adulto y no con palabras de niños, ¿no? Perdón, que me estoy metiendo en la forense. Perdón, me estoy metiendo. Hay un protocolo que es el CBCA o el CDA. ¿Alguno lo escuchó nombrar? Le pregunto a todos los que están escuchando. Dale. ¿Este protocolo lo conocen? No. ¿Nadie? No. Es un protocolo que es español, que se usa en la justicia argentina hace muchos años. Incluso en la zona se utiliza, que es el que habla sobre diferentes criterios para saber si una cámara Gesell es creíble o no. ¿Cierto? Tiene criterios de realidad y son como 18 puntos diferentes. Si el niño se acuerda del lugar en el que estaba, si recuerda qué tenía puesto. Mientras más rico sea, digamos, el relato, más creíble es, ¿no es cierto? Y estos criterios de realidad a veces echan abajo una cámara Gesell. Está bueno, esto sería bueno que en algún momento hagamos otro encuentro y hablemos de este protocolo, que es muy utilizado, incluso por los psicólogos forenses, y está bueno porque uno aprende mucho, porque tiene mucha clínica. Lo hicieron unos clínicos y unos psiquiatras españoles, que tienen mucha clínica. Entonces es muy importante saber que hay una herramienta, ¿no es cierto?, que es un proceso de valoración
de lo que es una cámara Gesell, ¿no es cierto? O un relato de un menor. Sería bueno que en algún momento habláramos de eso, pero bueno, se nos iría. Perfecto, bárbaro. Bueno, Pero es esto, muy bueno saber que existe, digamos, que existen herramientas para determinar la veracidad de una cámara Gesell o del relato de un niño. Sí, existe, eso sí existe. bueno, las Así alumnas que del bueno, Comahue no hay problema porque en psicología forense aprendieron todo esto. No, todavía no tuvieron, por eso no lo saben, pero ya lo van a aprender. No, no, bueno, en verdad está bueno. Vos recién estás invitando a que continuemos. uno hace estos análisis que se los trae un abogado patrocinante, entonces te ofrecen como perito de parte y como material de prueba, ¿no es cierto?, para después ir a declarar, y te traen el DVD con la cámara Gesell. Entonces vos pasás horas y horas y horas analizando una cámara Gesell, ¿no es cierto?, y viendo las posibles fallas. Entonces pasás un informe de la cámara Gesell. Y lo analizás con los criterios del CBCA. Si quieren, ustedes lo pueden googlear, el CBA o el CBCA, lo van a ver que está en Google, o sea, lo van a poder, hasta lo pueden bajar de ahí si quieren. Está muy bueno. Me parece que digamos, una vez, muy respetado, digamos, respetado por los jueces, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces uno va enumerando los criterios y depende de la cantidad de criterios positivos que tenga, es el grado de credibilidad que tiene la cámara. bueno, lo que te iba a decir, vos recién decías, ojalá algún día podamos ver esto. La idea de esto es que yo había escuchado muchas veces que es un tema para la mayoría de los alumnos de la facultad. El asunto de lo forense es un tema que no está bien claro. Y yo creo que es una dificultad en todas las facultades, ¿no? Vos, Malena viene desde Córdoba, no sé si se da mejor psicología forense allá, pero en general tenemos mala formación al respecto, ¿no? Yo creo que debería de ser una materia en la psicología clínica, más allá si después uno elige la orientación forense, pero debería de ser la psicología jurídica. Nosotros teníamos una materia que se llamaba psicología legal y forense en aquel entonces. Sí. Y nos llevaba 2 trimestres, o sea que era bastante. No sé. No sé, en otras universidades, ahora se cambió de nombre porque viven cambiando de nombre las materias, no sé por qué, pero bueno, igual que la neurofisiología, hoy tiene otro nombre, pero bueno, lo interesante de esto es que la psicología jurídica debiera ser una materia bastante, por lo menos anual, ¿no es cierto? Porque deja abierto digamos, se puede decir una orientación que uno quizás después, si le gusta, la puede seguir, que es la psicología forense. Yo les recomiendo digamos, desde mi experiencia, es que se hagan clínicos. Y después, si quieren hacer forense, laboral, educacional o lo que sea, lo hagan también. Pero la clínica es como una base fundamental. Digamos, Es soberana. no sé. Bueno, Claro. yo tengo una pregunta para vos. Les cuento, por ahí tiene que ver, cuando hablamos con Claudio la propuesta, lo primero que me dijo, vos tratar un caso penal de un homicidio, qué sé yo, no, me parece que es muy duro, mejor tratemos un caso de familia. Ahora me acuerdo de esto y digo, ¿cómo te van? O sea, has trabajado en casos graves, recién los mencionaste. ¿Qué es lo que te puede atraer para ver? Sí, una de experiencias, les voy a contar, no sé si habrá por ahí alguien en el grupo que conozca el caso. Creo que hace 4 o 5 años atrás, el famoso descuartizador de Fernández Oro, no vamos a dar nombres, ¿sí? Pero fue una persona que junto con otra cometieron un homicidio de una persona que
que era dueño de varios alquileres en Fernández Oro, y lo descuartizaron. Escondieron las partes de esta persona en varios lugares de la propiedad. Por eso se llamó el descuartizador de Fernández Oro. No hubo forma de que la parte de la defensa consiguiera un psicólogo que lo quisiera tratar y hacer un informe. Entonces, el día del juicio, estaban pronto a horas del juicio, y a este señor lo tenían en un calabozo, en unas que yo no sabía que existían, como en unas catacumbas en el Poder Judicial, porque había que bajar no sé cuántas escaleras hacia abajo del subsuelo. Entonces, el abogado que tomó el caso, que me conocía, me llamó para hacerle un informe urgente, a lo cual accedí. Y yo, pensando que lo íbamos a hacer en una oficina o en un lugar más abierto, con custodia policial, entonces yo accedí. Resulta que había que hacerlo en el calabozo donde estaba este hombre, ¿no es cierto?, el descuartizador. Bueno, me armé de confianza y de coraje, y bajamos, y le tomé varios test, y pude realizar el informe. Esta persona sí fue sentenciada a perpetua, y bueno, la experiencia es que no hubo ningún profesional que quisiera hacerle el informe, ¿no es cierto? Pero sí era culpable. Aparte, más allá del informe psicológico, en realidad el informe psicológico daba que era inimputable, porque la verdad que estaba con criterios psicóticos terribles, paranoicos, una psicosis paranoica terrible, y lo cual no quita que sea culpable o no. O sea, a mi criterio lo mejor es que esté encerrado. No así en otro caso que les voy a... ¿Qué dice la pregunta? Había una pregunta. ¿La viste? ¿La pueden repetir? Porque alguien hizo una pregunta, pero no la alcancé a leer. Dice, pero es confusa, porque dice, hola, ¿podés no responder? No, pero es temprano esta, pero pará, estoy leyendo al revés. No, Se me alteró. todos, pará, ahí estaba, pero pará, se borró otra vez. A ver, hacela otra vez. Ponela otra vez. No sé quién la hizo. Ruth Albornoz, para todos. ¿Por qué nadie lo quería hacer? ¿Por lo legal que lleva eso? No, nadie lo quería hacer porque ya el título de la carátula era terrible. Y lo que digamos, salía en los medios era el descuartizador, ¿no es cierto? Y ya venía de estar en prisión preventiva, y dentro del penal ya había cometido varios hechos de violencia. De hecho, el día que yo lo entrevisto, esta persona había ingresado al penal físicamente sana, y cuando yo lo entrevisto le faltaba un ojo. O sea, perdió un ojo en el penal. Pero no es que tenía una herida en el ojo y se lo podía recuperar. No, había perdido un ojo de por vida. Lo habían pinchado y le habían sacado el ojo. Así se los digo así. Entonces, con todas estas características, nadie quería o por lo menos a los psicólogos que llamaron, ninguno accedió a hacer el informe. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Siendo que la valoración dice que era una persona en un estado psicótico, digamos, ¿por qué la decisión de, o sea, no internarlo en una institución de salud mental, sino en una prisión? Bueno, en Río Negro hay una ley que no permite las instituciones mentales. Es muy sabido, ¿no? Acá hay muchos problemas con las patologías del orden psicótico, como es la esquizofrenia, donde los pacientes están medicados en su casa.
hubo un caso hace muchos años atrás, comento, de una paciente de salud mental que tenía que estar medicada a las 24 horas. Tenía una psicosis paranoica muy evidente, porque hablaba de que los nazis la perseguían, vivía encerrada, vivía solamente con su mamá. Esa persona tendría que haber estado internada, como dice Malena, ¿no? Bueno, estaba en la casa y con medicación. Pasó que durante unos días no se le pudo conseguir la medicación en salud pública y hizo un brote psicótico y apuñaló a la mamá de 12 puñaladas. La mató a la mamá. ¿Cierto? Así que vean ustedes hasta dónde llega el tema de no tener lugares apropiados donde tener a estas personas que padecen esta enfermedad, como es la... Pero la me parece esquizofrenia. que la pregunta que te hace Malena era medio como al revés. ¿Por qué no, no tanto por qué no se internó, sino porque no se... Porque legalmente no existen, y el lugar donde supuestamente lo manda la justicia es al hospital. Y en el hospital no hay lugar para eso. Pero, a Entonces, ver, se lo publica y se lo lleva a la casa. la pregunta sería, en este caso, cuando se lo aprende a este hombre, no se vio los síntomas de salud mental, si no se lo hubiese tenido que atender. O sea, era un paciente ya diagnosticado con esto, o sea, ya se lo había visto. El tema era que no le tenía que faltar la medicación. Y por ¿Sí? eso Los se le ponía antipsicóticos no los tenía, hacían 10. ¿Entendés? Y bueno, como hay muchos casos de eso. Después les voy a hablar ahora de un caso forense. Quiero preguntar algo. Sí. Ana, te estaba En preguntando realidad, algo. en la inseguridad que estamos viviendo es caótica. Sí. Se te En escucha mal, principio, Ana. Dale. me voy a acercar. La inseguridad en la que estamos viviendo es caótica. ¿Se imaginan? El otro día yo pensaba, si ya es caótica de por sí por las condiciones económicas, la pandemia, toda la realidad del contexto, imagínense con este tema de la psicosis libre por las calles. Yo he sido atacada varias veces, porque salgo mucho a caminar, el otro día con una amiga, y había una chica jovencita que estaba con su perrito, se le tiró a la espalda a mi amiga y la tiró. Estuvo con tratamiento de todo tipo hasta que logró enderezar su cuello y todo. Esto no era una loca la nena, la chica que le decía al perrito, bebé, vení, bebé. No era enferma mental, pero la locura está en la calle. Entonces yo digo, ¿qué suma de inseguridades? Es decir, hay que tomar medidas, porque si no, ¿cómo vamos a seguir vivos? ¿Y cómo van a seguir los jóvenes vivos con estas cuestiones? Ana. Pregunto, ¿no? No, le viene bien para... yo voy a decir algo que por ahí me parece bueno, porque hay muchos alumnos acá que están en proceso de aprendizaje, ¿no? Y a mí me encanta decir que la locura no es algo de la psiquiatría. Las locuras van cambiando con los tiempos, porque la locura de Romeo y Julieta fue el amor. Y la locura del siglo XX con el invento de los psicofármacos y el electroshock fue la esquizofrenia. Pero hoy en día ya no sé si sería la esquizofrenia la locura. Los tiempos van cambiando y las conductas también. Y por ahí es más loco entender a alguien, es más loco alguien que te mate por una campera y te matan por una campera. ¿No? ¿Se entiende? Más loco. A mí me encanta. No, estamos hablando de dos juntos, pero yo les digo una cosa. Yo trabajé 40 años en un servicio de salud mental con pacientes graves. Y solamente en 2 oportunidades tuve enfrentamientos físicos. Tuve agresiones físicas que no fueron un enfrentamiento.
que evidentemente me agredieron, pero era una agresión muy controlada sin querer hacerme daño. O sea, que en verdad, no, lo que yo te iba a decir, que yo creo que hoy una persona que tiene alguien que descuartiza, tiene otras cosas, no sé, no lo veo, no lo veo fácil de entenderlo. O sea, la duda sería, Se puede entender cuando la persona está inducida por sustancias, ¿no es cierto? Hay una psicosis que se llama inducida por sustancias, ¿no es cierto? la famosa, lo que hoy llamaríamos los pacientes duales. Ilícito, es decir, eso no te hace inocente porque vos sabés que si te drogas para cometer un ilícito sos igual de culpable. Es decir, por más que esta persona haya estado intoxicada, es culpable de todas formas porque sabe las consecuencias, ¿no es cierto? Es una cosa muy discutible en la psicología jurídica. Yo cuento una cosa muy simple. Mi primer trabajo fue en una cárcel. Mi primer laburo fue trabajar en la Unidad 9 de Neuquén. Y en esa época los ladrones no mataban. Era una falta total de prestigio tener que ser agresivos. El ladrón era el que robaba sin hacer daño aunque te asaltara. Y hoy en día, tenía códigos, como se decía antes, era un ladrón con códigos, ¿no? Con códigos. Y es claro, en esta cuestión del delito con drogas se vuelve confuso. Esto se va perdiendo los límites éticos del ladrón, por decirlo de alguna manera. Pero bueno. Un ladrón, sí, una cosa muy contradictoria. Bueno, pero volviendo a las patologías nuevas, hoy un paciente de 20, 21 años me decía, ¿cómo hago hoy, por esto de las patologías nuevas, ¿no? ¿Cómo hago yo hoy, cómo puedo hacer para dejar de tocar el celular? ¿Cómo hago porque estoy todo el día con el celular? Voy al baño y veo que están todos con el celular. ¿Cómo puedo yo dejar de usar el celular? ¿Te preguntaba el paciente? Preguntaba a mí, porque hablando de otros temas, ¿no es cierto? De que tenía, no sé cuántas redes sociales tenía, Tinder, había otra más que me dijo, Twitter, que no sé, que al final, por lo que yo me voy enterando, yo les digo, tengo Instagram y Facebook nada más. Pero resulta que en todas las demás también se puede entablar una conversación con cualquiera. O colgar algo que muchos lo miran y te ponen su me gusta o no me gusta o no sé cómo es. Pero bueno. Entonces él me decía que vivía colgando cosas y quería ver quién le contestaba. Entonces en un momento me decía como que estaba muy adicto a esto. Que no sabe cómo, me dice, ¿cómo hago yo para dejar de usar? Y yo le digo, mirá, hoy en día, si vos dejás de usar esto, serías la persona fuera de la media. Es decir, la normal serías vos, porque hoy es increíble, uno lo ve manejando en la calle, como sin hacer un promedio de si son más hombres o mujeres los que usan los teléfonos cuando van manejando, para mí es todo lo mismo, pero uno ve mucha gente manejando en los semáforos, ¿no? mirando el teléfono, con una mano manejando y con la otra viendo el teléfono, y se hace constantemente. O sea, ¿dónde vamos a llegar? No sé, pero es la verdad. Si por estos aparatos hoy no estaríamos acá haciendo la charla esta, pero bueno. Gracias. Bueno, les quería hablar de un caso penal. Les quería comentar que como es un caso viejo, es muy frustrante, que fue una de las frustraciones más grandes por las que pasé como psicólogo clínico. Y es que hace muchos años atrás, un funcionario judicial me pide que haga un informe de un interno que llevaba 42 años. ¿Me escuchan, no? ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. 42 años y llevaba 21 años preso.
sea, la mitad de su vida adentro. En realidad le tendría que haber dado cadena perpetua, pero no sé por qué acá nunca se da la cadena perpetua. Pero bueno, estaba en un año más, iba a cumplir la pena total, se le habían denegado todos los beneficios, se los habían negado los psicólogos del penal, o sea, nunca pudo acceder a una libertad condicional, a una extramuros, como se dice, a salir una vez a las 500, no, nunca lo dejaron salir. Cumplió la pena ahí adentro hasta el último día. O sea que no sabía yo cuál era el fin del informe, si iba a salir igual. ¿Sí? Bueno, el tema era que, bueno, que después iba a haber un seguimiento de esta persona. Porque al cumplir la pena, lo que entiende la justicia es que ya pagó, ya cumplió con la sociedad. Ahora les voy a contar cuál es el delito, porque fue muy conocido y muy yo creo que tenía en ese entonces, cuando se cometió el delito, yo creo que tendría 24 o 25 años cuando yo lo escuché, porque me dejó marcado, o sea, me dejó impresionado, y nunca supe o sea, nunca se me hubiera ocurrido esa edad, que yo tiempo después de varios años, imagínense, después de 20 años más, le iba a hacer un estudio, un examen psicológico, ¿no? Un psicodiagnóstico estructural. Bueno, cuando yo tenía 25 años, este tipo lo que hizo fue, por venganza, a la hija de su pareja de 3 años, la violó y la dejó parapléjica. Yo no me acuerdo si después no falleció la bebé, ¿sí? Pero imagínense, escuchar, salió en los diarios, en esa época fue una cosa muy aberrante, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero fue una cosa muy comentada por la crueldad, el nivel de violencia y crueldad que tenía esta persona, ¿no? De vengarse de su pareja, violando a la niña y provocándole daños irreversibles. Bueno, fue declarado culpable en su momento por una cámara penal de acá de Cipolletti, donde yo conozco a los 3 jueces, después conocí a los 3 jueces que lo condenaron y le dieron 21 años, ¿no? Bueno, ya estaba en la edad de cumplir con su pena. Entonces lo que querían las autoridades judiciales era saber si el tipo se había curado de alguna forma o si seguía siendo una amenaza para la sociedad. De todas formas, porque eso es la frustración de la que yo les hablo, porque el diagnóstico le dio pésimo. Seguía siendo un peligro para sí mismo y para terceros, y lo que se leía en el diagnóstico, en la parte clínica, ¿no es cierto?, es que era un psicópata. El psicópata es muy adulador, se dice, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque cuando me ve entrar a la oficina, yo en ese entonces yo pedí que en una de las oficinas, no en la parte como he hecho otros trabajos en el penal, donde pasaba por todas las dependencias penales en medio de todos los reclusos, ahí hasta que llegaba a donde yo atendía a los pacientes, a los que me contrataban para hacer terapia. Yo pedí que me dieran una oficina delante donde estaba más cómodo y más resguardado, porque iba a tomar unos cuantos test. De hecho, estuve 6 meses trabajando con esta persona, porque quería estar bien seguro de lo que iba a decir el informe, ¿sí? Había que descartar un montón de cosas. Y a veces yo me caía al penal en días en que decía que no iba a ir y terminaba yendo. Entonces, para ver si lo encontraba en algo. Por ejemplo, en abuso de sustancia.
Entonces, el informe le dio muy negativo y sí, seguía siendo una amenaza social. Era un sociópata de aquello, ¿no es cierto? Con todos los criterios. No, bueno, no importa. No, me sacó recién y al volver a entrar volví a aprender la grabación, no se aplica. Bueno, lo que decía esta persona después de 20 minutos de hablar con ella es que por fin un profesional con todas las letras. Por fin una persona que hace honor a su profesión. Y así, alabándome casi todas las sesiones, ¿no es cierto? El resultado fue ese. Seguía siendo una persona, y no sé si no más peligrosa que antes. Al año siguiente salió en libertad. Cumplió la pena y no había forma de retenerlo. Ahora, yo no sé cómo hacen con el caso Puccio. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Lo conocen el caso del cara de ángel que está Sí. por vida? Que bueno, murió ya. Falleció hace pocos años, pero pasó toda su vida encerrado. ¿Se acuerdan del caso este? Sí, Robledo Puch, porque no es mezclaste dos casos, porque Pucho era el que Sí, estaba son muy parecidos. Sí. El otro es del clan. claro, el del clan que hacía, era como, se comportaban como guerrilleros, pero al mismo tiempo como delincuentes. Ahí alguien dijo que era su vecino. Dios mío. Dios mío. ¿Pero quién, Pucho? Sí, ahí alguien dijo que era su vecino. No sé quién es. Pero bueno. Esta persona bueno, como el caso del triple crimen de Cipoletti. El único imputado que hay en la causa ya cumplió la pena y no sale. No hay un solo psiquiatra o psicólogo que se haya jugado, digamos, a decir que esta persona puede salir. Todos los estudios habido y por haber que se le hicieron dieron negativo. No puede salir. El primer triple crimen de Cipoletti. ¿Sí? Sí. No me acuerdo cómo es el apellido del personaje. Claro. Pero bueno, mejor no demos nombres, pero todavía sigue, ya lleva 30 años adentro, me parece. Sí. Está bien. Claro, este caso trascendió y el otro no, por ahí, por eso debe ser también un caso No, muy bueno, trascendente. acordemos una cosa, que en el caso de Robledo Puch, justamente, a veces son acumulativas las causas cuando eran 25 homicidios tuvo Puch. Y todas eran juicios distintos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, estamos escuchando. ¿Hasta dónde tiene, digamos, incidencia el informe que hace el psicólogo para determinar la libertad o no de una persona? Si vamos a hablar de casos en general, yo te diría que es determinante. ¿Viste? Bien. Porque generalmente y en un porcentaje muy alto coincide con el informe del establecimiento. Pero, ¿cierto? Es decir, se estudian todas las variables, no solamente el informe. Pero lo que hace digamos, el psicólogo forense cuando le piden un informe de un interno para saber si se le da o no una salida transitoria, lo que tiene que hacer este psicólogo es ver los otros requisitos que tiene que cumplir o que viene cumpliendo. Por ejemplo, está yendo a clases dentro del penal, va a clases.
se anotó en diversas clases de actividades que hay dentro del penal, es decir, carpintería, metalúrgica, lo que sea, que se hace ahí adentro. Entonces, uno tiene que ver, digamos, de forma sistémica, se puede decir, todo lo que este interno está cumpliendo dentro del penal. Porque generalmente va todo de la mano, ¿no es cierto? Pero a veces pasa que el informe no es bueno, por más que haya cumplido con todas las otras pautas de asistir a clases, ¿no es cierto? De no tener ninguna sanción. Pero realmente es muy jugado, podemos decir, porque más allá de los test, bueno, probados y obviamente que se utilizan para hacer estos diagnósticos, no se puede dejar de pensar que digamos, la conducta de la gente es impredecible. Exactamente. Pero ¿cuántos casos hemos visto de personas que han cometido hechos aberrantes con salidas transitorias? ¿Cuántos? Pero una cosa, acá les cuento que como chicos, Jorge, la famosa ley Micaela, que es muy nueva. Bueno, una cosa, voy a aclarar para que no quede en duda esto. Si esto lo sé por haber trabajado mi primer año de laburo profesional fue en una cárcel. Cuando hay reincidencia de delito, entonces se agrega una cláusula que dice evaluación de peligrosidad. Y antes de darle la libertad, se reevalúa la peligrosidad. Pero si no hay reincidencia, no se puede demorar, no se puede prolongar la pena. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esta persona, por más que fue muy aberrante lo que hizo, fue el primer delito y no tuvo reincidencia, por lo cual no hay evaluación de peligrosidad. A vos te contrataron para ver si le podías encontrar algo, pero en términos legales no lo ibas a poder nunca retener a este tipo. Ya estaba fuera. Esa es la historia. Si él hubiese cometido 2 delitos, ahí sí. Si hubiese cometido 2 delitos, o sea, un robo y después hubiese hecho esto, ahí sí se evalúa la peligrosidad al momento de la libertad. Y se puede demorar justificadamente la condena o ciertos cumplimientos. Lo que pasa es que acordemos que alguien que está en una cárcel durante 21 años no tiene idea cómo se va a comportar cuando salga. ¿Qué sabe cómo te va a comportar? O sea que también un tratamiento penitenciario también implicaría las medidas que van probando cómo se desempeña esa persona en la vida, porque, bueno, sería muy, muy, muy largo, pero les cuento una cosa. La justicia tiene una justicia en particular para lo que sería el tratamiento penitenciario. Hay una justicia que es la que trata de evaluar lo que pasa dentro de la cárcel, el cumplimiento de las penas. Eso no me acuerdo cómo se llama. ¿Vos te acordás, Claudio? No me acuerdo. No. Eso, perdón, hago un comentario. Eso sería, Jorge, lo que vos estás diciendo, lo que está enmarcado en la ley de ejecución penal. Exacto. Todas las etapas y los procesos que tendrían que cumplir, y dentro del tratamiento estaría el informe del equipo técnico del lugar. Diferente a lo que decía recién de un informe pericial. Acá Malena manda un mensaje diciendo patronatos no, porque los patronatos deliberados son más bien instituciones para mejorar la calidad, mejorar la inserción social después de una pena, porque una de las cosas que produce un largo proceso de estar en la cárcel es que después no tiene vínculos, no sabe trabajar, no sabe hacer nada. Los patronatos son funciones tutelares, no de control, no son cautelares. Pueden tener algún seguimiento, pero vamos a tener que tratar de ir redondeando, porque les cuento que yo tengo una idea que yo digo que cuando trabajo terapéuticamente, que me gusta mucho trabajar en grupo, hay un momento que digo,
tengo que atar los perros que desaté. Tengo que asegurarme que vuelvan a quedar atados. Yo creo que trabajamos con muchos temas angustiantes, así que tenemos que empezar a preocuparnos, Claudio, de cómo atamos perros ahora o sea que podemos decir, le podemos dar. Yo sé que hay cosas que han resultado angustiantes de lo que estuvimos hablando. Yo diría que le dimos primacía a estas angustias para que tengan alguna respuesta. Por ejemplo, la pregunta de María Laura era una pregunta con angustia. María Laura, ¿quedó bien o hay algo más que necesitas? No, bien, bien, gracias. Pero fue con angustia la pregunta, ¿no? Sí, un poco sí. Bueno, yo también quiero decirles que Claudio hoy les trató de contar algunas cosas que pasan en la justicia, en los procedimientos, dirían los abogados, ¿no? En los procesos. Pero también la justicia tiene muchas cosas que también, sí charlamos esto, por ejemplo, de que por qué se permite que el Estado acuerde o haga negociaciones sobre una persona que supuestamente cometió un delito. Medio raro esto, ¿no? Y les cuento que no habría, si uno se pone a pensar, no tendría ninguna finalidad social. La única finalidad social que tiene es que la fiscalía después pueda decir, y de tantos casos condenamos tantos. Y entonces tengan estadísticas lindas las fiscalías respecto a la cantidad de condenas que tienen delitos sexuales, aunque sean totalmente dibujados, porque generalmente por ahí no necesariamente hoy... Claudio decía que vamos a acordar una cosa, la justicia penal es la que es más posible de ser influenciada con la plata, porque cuando uno tiene mucha plata arregla comisarios, arregla pruebas, arregla todo. Lo que pasa es que los que van presos son los pobres giles, nunca van la gente que tiene mucha guita, salvo que sea el sistema... Jorge, el sistema judicial hoy, con la nueva ley penal, hay muchos filtros. O sea, hoy tendrías que, a menos que seas un político, como me pasa, ¿por qué? Porque vos podés acomodar la primera instancia, pero después vos podés impugnar esa decisión judicial a un nivel superior. Siempre que... Si no te convence, tenés que ir a otro nivel, vas a un juicio de impugnación y llegás al Superior Tribunal de Justicia. Pero entonces tenés que sobornar a medio mundo. O sea, hoy no se puede, hoy tiene muchos filtros, entonces hay causas en las que yo he trabajado, en las que las causas han sido firmes, pero cuando llegaron a la otra punta, fueron absueltos. Y con graves acusaciones a los jueces actuantes en primera instancia y a los fiscales. Y no lo digo con ánimo de acusar a nadie, porque es de público conocimiento, porque hasta los fallos han salido en el diario, así que uno lee el diario y bueno, a mí me preguntan de dónde sacaste eso, y si salió en el diario. ¿Es cierto? Es cierto. El Superior Tribunal de Justicia, en un fallo hace unos años atrás, le dio con un caño a los jueces que actuaron en primera instancia. En ese caso vos considerás que justamente... Llegaron a un fallo sin tener pruebas firmes y en contra de lo que decían los psicólogos, y los psicólogos tanto, y en ese caso estamos de acuerdo con los psicólogos oficiales, digamos, como que no les importó ningún informe psicológico de los que había, tanto forense como particulares. Bueno, perfecto. Y llegaron a un fallo que después se dio vuelta en el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, Claudio, te quisiera hacer una última pregunta para que... ¿te estoy cambiando de nombre desde hoy? No. No, está bien. Está bien. Lo que le decía es que para estar en lo jurídico y estar con este tipo de cuestiones en las que uno cae mal a un juez y es... yo he denunciado a jueces incluso. Hoy ya ni me molesto en denunciarlos, sino que me vuelvo a mi casa con la cabeza gacha, porque un caso hace muy poco
uno de los jueces le dijo a la mamá de la niña que yo atendía, digo, a usted si quiere que le vaya bien, cambie de psicólogo. Entonces, hacían 2 años que atendía yo a esta niña y teníamos una relación, una transferencia, trabajamos muy bien. Pero el informe no era del agrado del juez, no le convenía. Bueno, y cuando vos... Si usted quiere que le vaya bien, cambie de psicólogo. Y un día vino la mamá y me dijo, mira, voy a tener que cambiar de psicólogo porque el juez me dijo y no quiero tener problemas con él. Yo le digo, estás en tu derecho. ¿Querés cambiar de...? Siento que yo ya me había peleado con el juez en una audiencia. Entonces, pues yo, o sea, si vos presentás un informe, no te puedes desdecir después del informe. ¿Sí? Lo tenés que defender a rajatabla hasta las últimas consecuencias. ¿No es cierto? Entonces, el juez le dijo, usted tiene que cambiar de psicólogo. Entonces, vine y me dijo, bueno, voy a cambiar de psicólogo, pero no hace cosa que después tenga problemas. Bueno, cambió de psicólogo y los problemas los tuvo igual después. Está bien. Bueno, una cosa, Claudio, por un lado te iba a preguntar a vos, porque por ahí vos decís, yo soy clínico, pero vos trabajás en un juzgado, porque lo cielo raro cómo te vinculás con estos casos. ¿Es por fama o porque trabajás en un juzgado? No, yo me hice conocido por un caso muy famoso y después llovieron los casos en toda la provincia. Incluso trabajo con casos de Viedma, de Bariloche, del interior de Neuquén. Y a veces por simples consultas. Miren, a veces hay abogados particulares que te mandan a su cliente, por ejemplo, en el tema de los abusos sexuales, para ver si le creen o no a la persona de que no fue que cometió el hecho. ¿No es cierto? Decir, mirá, yo te mando a esta persona, necesito saber si lo defiendo o no, porque si realmente es un tipo que tiene este problema, no lo voy a defender. Y a veces me lo mandan para eso. Bueno, pero una cosa que le tenemos que enseñar a estos psicólogos, te cuento que si ese abogado lo dijera dentro de un colegio de abogados, el colegio de abogados tendría que reprenderlo, porque el principio de defensa hace que todo delincuente tiene que tener su defensa, sea delincuente o no, no podés decirlo, no podés tampoco actuar en contra. Pero algo por el estilo, hoy estábamos hablando de que por ahí, hablando de esta cosa, yo cité el caso de un homicidio que a mí me resulta muy grave, pero habría que ver cómo se verían estas psicólogas defendiendo, por ejemplo, un supuesto delincuente sexual. No defendiendo, haciendo un peritaje, porque una cosa que dije me estoy contradiciendo. Nosotros no somos jueces, ni somos abogados, ni somos defensores. Sí es cierto que si a vos te contratan como perito de parte, lo que quiere decir eso no es que mientas, es que tenés que tratar de ver los hechos a favor de la persona que te contrató. Que no quiere decir mentir, ¿no? ¿Sería así, Claudio? ¿Estás diciendo mal? A veces pasa que la persona realmente es culpable. Y lo que vos informes puede servir de atenuantes, o no. O uno puede decir, bueno, también es culpable, no lo vamos a poder sacar. La defensa omite presentar esos informes, porque no le conviene. Pero bueno, uno tiene que hacer lo que corresponde. Está bien. Acá está el informe. Si lo presentás, estás cocinado. Porque la verdad. Está bien. Como en el caso, disculpen, de Nair Galarza, que el informe le había dado que era una personalidad totalmente psicopática y la defensa decidió no hacer uso de ese informe. Pero pudo decidir no usarlo porque era un pelito de parte, si no, no puede decidir no usarlo. No, si es oficial, no. No puede decidir no usarlo. Bueno. Yo quiero decir una cosa. Sí, dale, Ana, dale. Yo tengo esto lo digo después de toda mi práctica de 50 años en casos clínicos y casos de familia, en donde varias veces me encontré con situaciones de abuso y de excesos, ¿no? Entre los pacientes.
El planteo es, siendo psicoanalista, uno lo que tiene que lograr en el consultorio es hacer advertencias frente a la perversión, que son totalmente mentirosos, estructuras que les es fácil la mentira, hacerle advertencia para las elecciones que esas personas, sean niños o adolescentes o lo que sean, o sean menores, puedan decir que no, o sea, no dejarse envolver. Este es el trabajo clínico trascendental, ¿no? O sea, y además hacer señalamiento a los padres. Los padres cuando en realidad son los que custodian el funcionamiento y los contactos con los cuales están los chicos y los adolescentes. Entonces, hay mucho trabajo por hacer para que se adviertan. El análisis es para hacer advertencias y lograr estar advertidos. Esto es como trascendental. Entonces, se dice no. Nada más que esto quiero decir. Continúen con la clínica, que es apasionante. Yo, Claudio, te miro. No, yo iba a decir una cosa que lo vengo sustentando y algún día me gustaría poder investigarlo, ¿no? Hacerlo una investigación. Pues nosotros nos ponemos mucho a pensar en la persona que es acusada de un abuso y entonces si eso no es. Pero yo agrego una cuestión. Una acusación de abuso es de por sí un abuso, si no es para proteger al niño. Porque por ahí esto que estoy diciendo lo saqué, o se lo saqué a una persona, alguna vez hubo un hombre acusado de abuso de sus hijas y ese hombre no entró preso, estuvo fugado hasta que sus hijas llegaron a la adolescencia y, y empezaron a decir públicamente que nunca habían sido abusadas. Y entonces, justo también por suerte, este hombre le había pasado de que en la época en que lo habían acusado las causas prescribían, y él le iba a prescribir la causa al año siguiente, ya le había prescripto. Y entonces, bueno, cuando uno habla, en un momento dado escuché una entrevista que le hicieron a un medio de comunicación, le hicieron una entrevista a esta hija, y entonces ahí me quedé con la idea de que la macana que tiene una falsa acusación de abuso cuando tiene que estar se tiene que meter palabras del adulto en el niño, es que lo que trauma no es tanto lo que pasó, sino cómo me lo cuento. Entonces, cuando hay alguien que le están metiendo un adulto la idea, a vos te abusaron, están produciendo un abuso, si no es estrictamente si no se puede constatar de ese acusador de que lo está haciendo en defensa del niño realmente. No sé si entiendo lo que te digo. Yo muchas veces me veo en la situación de poder acusar a los que acusan de abuso, porque, a ver, por ahí tengo que explicar un poco más si no me quedo como un machirulo en lo que estoy diciendo, pero alguna vez me acuerdo de haber recibido en una entrevista grupal una madre que entra y dice, no, porque tal abusó de mi hijo, tal vez. Y entonces yo lo primero que le digo es, bueno, perfecto, pero empezá por cuidar a tu hija, ¿no? En vez de preocuparte de esto, que evidentemente, bueno, después terminó pudiendo reconocer de que ella había sido abusada del chico y que estaba reaccionando más por su abuso que por cuidar a su hija. Haya pasado lo que haya pasado, lo primero que tenés que hacer es cuidar a tu hija. No salir públicamente a hablar de abuso y hacerle y andar difamándola por todos lados que tu hija fue abusada. Vos la tenés que defender, pero no hacer nada público de esto, porque eso va en contra de los derechos del niño a la confidencialidad. Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas que hay que tenerlas. Me parece que son importantes, especialmente en la clínica,
Porque bueno, bueno, vos, no sé si quedó en, vos seguís, los casos te siguen llamando y te llama el juzgado, te llama un cliente, ¿cómo es la historia? Acá hay dispositivos estatales que tienen que trabajar con las personas que los juzgados mandan a hacer informes y están desbordadas. ¿Sí? Por ejemplo, para un informe de una 3040, si vas hoy a este dispositivo, que es estatal, y te dan un turno para dentro de 4 meses. Y vos quizás querés solucionar, y por ahí la 3040, junto con la perimetral de 60 días, vos lo querés solucionar dentro de ese tiempo. Entonces terminan yendo a un psicólogo particular, el que lo puede pagar, ¿no es cierto? O el que tiene obra social. Y muchas veces estos dispositivos dicen, mirá, andá a verlo a tal psicólogo, o tenés obra social, sí, bueno, andá a tu obra social y conseguiste un psicólogo ahí, porque acá hasta dentro de 4 meses, no te, y mucho menos el hospital. Está bien. En las cuestiones. Entonces muchas veces, sí, la verdad que a veces estoy desbordado de estos casos. De trabajo. Pero hay mucho trabajo en ese sentido. Sí. Bueno, las caras que Aparte, estoy viendo me parece que no las veo muy convencidas de trabajar en forense, pero estoy viendo poquitas caras, ¿eh? Pero es que no, por eso yo hablé de la clínica en el ámbito forense, porque a más de uno le va a tocar en un momento Como hoy dijimos, pueden llegar a recibir. O no, vas a tener situaciones en las cuales vas a tener requerimientos del juzgado, ¿no? Claro. Ese es el tema. Por ejemplo, un niño golpeado, uno tiene que denunciar, ¿no es cierto? Y ni hablar de un caso como me ha pasado, donde he escuchado temas de abuso sexual en menores, he tenido que ir a denunciar. O sea, si la mamá no denuncia, como en muchos casos me ha pasado, o sea, es mi obligación ir y denunciar yo. En verdad tampoco es si la mamá no denuncia. Un caso de una mamá que me trajo a la nena de 11 años y la nena me decía que el novio de la mamá abusaba de ella cuando ella dormía. Cuando le digo a la mamá me dice, uy, no, pero eso lo voy a hablar con la nena a ver si ella lo quiere hacer. Y bueno, y la nena tenía miedo y no quería hacer la denuncia. Entonces ella optó por no hacer la denuncia porque la nena, obviamente, tenía miedo la niña de exponerse y demás. ¿No es cierto? Entonces, digamos, por decisión de la mamá no se hizo nunca la denuncia. Y era un abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? Y con acceso, y repetidas veces. Y la mamá no quiso hacer la denuncia. ¿No es cierto? Y la tuviste que hacer. La hice yo. Y acordemos, haya, para los que sean... A esto estamos todos los profesionales que están ahora, o los estudiantes, van a estar expuestos, chicos, a estas situaciones siempre. Y se va a salvar. En ese punto, o sea, me parece que lo que decía antes iba un poco referido a esto, de que en la clínica estamos solos, pero no en la profesión, digo, o sea, con el paciente estás vos solo, pero después se tiene que recurrir muchas veces al control clínico, al asesoramiento legal, digo, esto que decía Ana también de cómo uno puede intervenir con el paciente en diferentes ocasiones, a pesar de que sea un niño y digamos, las intervenciones pueden hacerse también con el sujeto que uno está tratando. Entonces, en ese punto, como en los pilares fundamentales, me parece eso, el control clínico, y bueno, en algunos casos también el asesoramiento legal, como por ejemplo en estos casos, bueno, cómo uno puede denunciar o no, en qué punto, hasta qué punto llega el secreto profesional, y bueno, esas cosas. Yo iba a decir, y justo habló Malena,
que en la provincia del Neuquén hay que ser más cuidadoso porque existe una ley del niño y del adolescente que explicita muy claramente que todo funcionario y profesional es responsable de denunciar si se encuentra un problema o de violencia o de abuso. O sea, vos sos responsable, si lo conoces, no tenés que preguntarle a otros, tenés que hacer vos la denuncia. Nadie puede hablar por otro. Y acá queda en evidencia una premisa muy importante que se las enseña en la psicología legal, es que el secreto profesional queda totalmente anulado cuando se trata de un hecho De un ilícito. delito. Claro, cuando se trata de un delito, el secreto profesional queda... Incluso uno se puede negar en pleno juicio hablar de algunas cuestiones inherentes al paciente, porque no está autorizado por el juez. Entonces muchas veces una de las partes le pide al juez, a su señoría, si le levanta al profesional el secreto profesional. Entonces el juez dice, queda exceptuado el secreto profesional, puede decir todo lo que... Recién ahí uno puede decir, digamos, y poner en evidencia todo lo que pasa con el paciente. Muchas veces, tanto la fiscalía como los defensores, la querella, hacen uso de esto, ¿no? De levantar el secreto profesional. Aunque uno se quiera amparar en eso, a veces tiene la obligación de decirlo. Y si pasa en consulta entre cuatro paredes, como dice Malena, el hecho hay que denunciarlo. Eso. Bueno, Después, en otra ocasión, me quedó un caso muy, muy resonante y muy bueno en la que podríamos haber trabajado todos, pero bueno, será para la próxima un caso de familia. ¿Sí? Vos tenés que aprovechar y decir, continuará. No, ese caso No está lo muy bueno, pierda pero el bueno. próximo. No, yo lo que quiero, Claudio, te cuento que he aprendido que me gusta que no me dejen solo y tenga que yo apagar la luz. No quiero que se empiecen a apagar, empiece a salir gente y nos dejen solos. Así que estamos... Vos querés apagar la luz vos. Quiero salir junto con todos. Bueno. Y para lo cual, bueno, lo que les comento es que vamos a tratar de mantener, no solo, como dice Claudio, que demos una segunda vuelta a la posibilidad de trabajar sobre esto de los forenses, sino también a otros temas también. Yo personalmente les quiero contar que me hubiese gustado que estuviera William Ruiz, que es esta persona que es de San Martín de los Andes, que tiene 79 años, está viejo. El Willy sería difícil traerle a un Ateneo presencial en estos tiempos, pero puede ser perfectamente para un Ateneo virtual. Willy es un médico general, pero que en su momento hizo toda una especialización en salud mental y tiene un enfoque muy comunitario de la salud y de la salud mental. Y bueno, pero no sé, bueno, en un momento lo vamos a invitar. Y yo también les cuento que tengo cierta decisión de que hagamos un Ateneo sobre psicoterapia grupal, porque yo por ahí, todo el año pasado no hice ningún Ateneo sobre psicoterapia grupal, que es lo que a mí más me gusta, que es hacer psicoterapia grupal. Y bueno, vamos a tratar también de incluirlo, ese tema, y de alguna manera, si hubiera algún interés, podamos hacer algo más. Y cualquier inquietud que surja, también la pueden plantear. O sea, ¿por qué no hacemos tal cosa y la vamos? Vuelvo a insistir, lo que yo tengo como ventaja que puedo invitar, siempre puedo pensar a quién puedo invitar si hay alguna inquietud de los alumnos. Veremos a quién invitamos. Dale, Claudio, sí. Aprovecho para decirles que, bueno, está en carpeta y aprobado por el CONICET, un libro que realizó la licenciada Patricia Martínez Llenas, que te lo comenté, sí, en colaboración con varios licenciados, en los que colaboré yo también en ese libro, y pronto va a ser publicado, que se llama Pasaje al acto criminal. ¿Sí?
Perfecto. Desde, pasaje al acto criminal desde las desde diferentes pericias que se han tomado. En casos regionales, hay como 14 casos que se describen en el libro. Entre eso hay 9 casos de acá de la región y unos de Buenos Aires. ¿Sí? Así que en algún momento lo vamos a publicar al libro. Pero por lo menos ya tenemos la autorización del CONICET. Ya con eso. Bueno, bárbaro. Para la siguiente. Sí. Se llama pasaje al acto criminal. Sí, pasaje al acto criminal desde las técnicas proyectivas. Ah, mira vos. Está bien. ¿Sí? Más específicamente. Sí. Bueno. ¿Podemos cerrar? ¿Quedó algún perro desatado por ahí? ¿Alguna angustia suelta? Bueno, las caras que veo, las veo, no veo nada de... Hay un mensaje abajo que es Abril Gas... bueno. Si ustedes, a ver, si Claudio no tiene problema, yo lo subiría a YouTube, el Ateneo. No hay ningún problema. Bueno, el pelo, no, porque a veces, si no, lo podemos poner en un drive y pasamos pero lo pondríamos en YouTube si no hay inconvenientes, así es un poco más público. ¿Está? No hay problema. Bueno, espero que lo hayan pasado bien y por ahora terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Listo? Al pelo. Va a haber otras invitaciones, estén pendientes. Chau, hasta la próxima.